Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias por participar, por acercarse. El encuentro de hoy está marcado entre una de las distintas actividades o talleres que lo coordinaron por el seminario de jóvenes, de investigadores jóvenes del Centro de Hermenéutica, cuyo objetivo principal, inicialmente, este es el cuarto año creo, fue propiciar un espacio de debate y de presentación de las distintas líneas de investigación que se van llevando a cabo en marcos de tesis doctorales o postdoctorales. La propuesta consiste en crear un espacio específico de reflexión sobre la hermenéutica filosófica, atendiendo a sus antecedentes, sus cristalizaciones en la tradición. Que motive un diálogo, intentamos, ¿no? Un diálogo filosófico genuino para poner en debate, ¿no? Estos distintos elementos de la filosofía. Bueno, ese es el marco general. Ahora voy a darle la palabra a mi amigo y colega Alejandro Aguirre, profesor de la Universidad de Tucumán y de la Universidad de Catamarca, y director o uno de los directores del taller de estudios platónicos, eh, con quien, bueno, estamos coordinando esta actividad. Bueno, muchas gracias, Ariel. Eh, la verdad que es un placer poder compartir esta actividad organizada conjuntamente entre el TEP, Taller de Estudios Platónicos, y la Cátedra de Filosofía Antigua del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. El TEP es un espacio que tenemos con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con el doctor José María Nieva, en el que ya por segundo año consecutivo venimos organizando actividades, algunas presenciales, otras virtuales. ¿Sí? Fundamentalmente en el primer cuatrimestre tomamos como tópico un diálogo platónico y a lo largo de los meses de marzo hasta junio trabajamos el texto del diálogo escogido para ese año y las distintas interpretaciones, críticas y abordajes que sobre el diálogo seleccionado realizamos. En la cátedra de filosofía antigua también los alumnos participan de este tipo de actividades y bueno, intentamos promoverlas sobre todo de análisis, de reflexión y de encuentro entre los que hacemos filosofía antigua, también como un espacio de extensión y como un espacio siempre de aprendizaje mutuo y compartido entre los colegas. ¿Sí? Así que para nosotros es un verdadero honor poder armar esta actividad junto al doctor Vecchio, que además de colega es un gran amigo. ¿Sí? Si te parece, Ariel, hacemos la presentación y tenés la palabra y arrancamos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, mínima y escuetamente una semblanza del doctor Vecchio. Ariel Vecchio es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, doctor en filosofía por la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y es licenciado en filosofía por la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es becario postdoctoral de la Escuela de Humanidades de la misma universidad. Es jefe de trabajos prácticos en griego clásico 1 y en lengua y cultura griegas en las carreras de filosofía y letras de la Universidad también Nacional de San Martín y es ayudante en psicología, ética y derechos humanos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, sin más dilaciones, le damos la palabra al doctor Vecchio para la exposición que en el día de hoy nos va a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bueno, básicamente la presentación que traigo hoy eh, se enmarca en la tesis doctoral, cuyo título es Platón mimético, poesía, paideia y praxis, ese es el título general. Bueno, es la primera vez que voy a presentar de forma pública, diríamos, una deriva de la tesis. Veremos qué tal sale. Debo aclarar
que presentar, como diga uno de mis maestros, Alejandro Vigo, presentar algo novedoso con respecto a una obra tan monumental como República sería un poco extraño, de modo que me voy a limitar a intentar presentar una reconstrucción operacional de República para ofrecer, si se quiere, quizás un modo de interpretar específicamente la crítica a la poesía en ese marco, ¿no? En el marco de República. El título de la ponencia es Paideia, Evaluación y Acción, la tensión entre el bien práctico aparente y el genuino en República. Tema harto estudiado, no solamente en el mundo contemporáneo, sino durante toda la historia occidental, es el problema de la mímesis o de la crítica platónica a los poetas. De modo que, de hecho, una de las interpretaciones muy difundidas de esta crítica a la poesía es distinguir entre los libros 2 y 3 y el libro 10, asignándole a los primeros argumentos éticos y al segundo argumentos ontológicos o gnosiológicos. Si bien hay indicios textuales para sostener esta distinción, la actual presentación va a intentar mostrar que la crítica a la poesía es el vértice donde confluyen la discusión, por un lado, sobre la tensión entre el bien aparente y el bien genuino del alma en vistas del buen vivir, y por otro, la reflexión sobre los procesos de formación y su impacto en la evaluación y acción de los agentes, ¿no? Este, esta reestructuración de la crítica o del argumento de la crítica quizás podría permitir enmarcarla y ver qué relación hay entre paideia, evaluación y acción, ¿no? En el marco del argumento de República. La hipótesis básica es que la crítica se compone tanto por la tematización de la estructura teleológica de la acción, elemento que antecede o adelanta la argumentación aristotélica. De hecho, hay lindos trabajos para hacer entre República y la ética. Y por otro, la constatación que esta estructura teleológica formal es materialmente formada por o completada por la formación, ¿no? Para esto dividí el trabajo en dos partes. Voy a empezar trabajando con el argumento, o llamado el argumento del ergon, de la función del libro 1, para mostrar la estructura teleológica, y luego voy a hacer una reconstrucción operacional, dentro de los límites del tiempo que se pueda, de República, para mostrar cómo la paideia, y esa es la crítica sutil que hace Platón, cómo la paideia completa materialmente esa estructura, ¿no? De hecho, mostraremos aquí que la tensión entre el bien genuino, que Sócrates invita a develar, y el aparentemente eh, bueno que los poetas dan en sus poemas, se conecta con el modo acrítico en los cuales los agentes tendemos a asumir lo que parece por lo que es, tema harto actual, ¿no? La crítica entonces se establece tanto en el nivel epistemológico como en el nivel práctico, como en el análisis, en el modo en el cual los agentes tratamos con apariencias, ¿no? Comienzo entonces con la primera parte, el argumento del ergon en República, ¿no? Partir de la estructura teleológica de la praxis, perdón, de la técnica hacia la praxis. De hecho, todo el libro 1 puede ser reconstruido a dos puntos. Esta estructura y por otro, como acabo de mencionar, cómo los agentes, en este caso manifestados por los interlocutores de Sócrates, dan cuenta de cierto posicionamiento sobre qué es el buen vivir, sobre la base de un arrastre de error formativo. La acción o la estructura de la acción es tematizada abiertamente cuando se da la conversación entre Trasímaco y Sócrates. De hecho, esta analogía permite mostrar la conexión inherente entre tres términos griegos fundamentales: ergon, función; agazón, bueno, para no darle un matiz moral, para no decir bien; y arete, excelencia, antes que virtud, que quizás también en nuestra lengua castellana puede llevar a eso. Se muestra la conexión inherente de esos tres elementos. De hecho, en la argumentación o la conversación de Sócrates se presenta o se afirma que, por un lado, la función y la finalidad de la técnica es favorecer el despliegue de su objeto, pero por otro, el propio objeto
es considerado en vistas a su propio ergon y su finalidad. Es decir, que esta caracterización básica de la técnica permite o sirve como punto de inicio para la posterior reflexión sobre el tipo de saber que la instancia de gobierno debe tener con respecto a su objeto. Valga la analogía entre un gobernante y lo que significa una polis. De manera que ninguna técnica, se dice allí, investiga lo que le conviene a sí misma, geauté, sino en vistas a lo que o por lo que ella existe. Aquí se utiliza el término episteme como analogía tecne, y se afirma que no investiga ni ordena lo conveniente para la instancia capaz de gestionar, sino en vistas a su objeto. Quien ejecuta una técnica de modo genuino, no en apariencia, diríamos, no lo hace con la mira puesta a su propio beneficio, sino que examina y prescribe lo conveniente a su objeto. Aquí se da siempre los ejemplos de el pastor o el artesano. No ejecuta su técnica pensando en el dinero que va a obtener, sino que eso sería, lo transformaría en un mercenario, sino que su objetivo es elaborar, por ejemplo, un carpintero, elaborar su objeto conforme a el despliegue interno de su objeto. Por eso se hace la analogía entre técnico y archon, es decir, gobernante, y Kubernetes. Esta analogía permite lentamente ir conectando con la técnica de pastoreo y la técnica de gobierno. La técnica entonces tiene por objeto último hacer que su objeto de estudio cuidado despliegue conforme a su physis, su ergon y por ende alcance su arete. En el final del libro 1, 353a y siguiente, se preguntan qué es un ergon. Y Sócrates dice lo siguiente, cito, cualquiera sea, dije yo, la arete de ellos, pues no pregunto todavía eso, sino que pregunto si por la propia arete, el ergon de ellos, su función, ejecuta correctamente las cosas ejecutadas, pero mal por la caquía, es decir, contrarrestando aquí caquía con arete. Entonces, el modelo orientativo de la técnica y del ergon permite visualizar que el plano normativo, a partir del cual alguien puede decir esto está bien o está mal, se desprende del plano descriptivo del objeto y a partir de lo cual prescribe qué acciones hacer. Es decir, que en todo caso, me adelanto un poco en el argumento, al momento de hablar qué significa gobernar una polis, primero hay que entender qué es una polis, de allí la analogía que se hace durante toda la República, qué es una polis, cuál es su physis, cuál es su arete, y a partir de lo cual prescribir qué hacer y qué no hacer para que una polis se desarrolle como una polis. Mutatis mutandis, que eso es lo que quiero llegar, con la analogía entre ciudad y ser humano, lo mismo acontece con el ser humano. Sigo. La técnica entonces pone el foco y apunta a lo mejor, no a sí misma, sino a la hechura de su objeto. En este sentido, el ergon de la técnica es desplegar a su objeto, mejor, es desplegar el propio ergon de la physis de ese objeto. El plano normativo de la técnica brota, si se quiere, de la estructura interna del objeto, del nivel descriptivo de la técnica. Hay que aquí visualizar cómo en el argumento de Platón se entretejen puntos de vistas descriptivos y luego los normativos, para que justamente la crítica, por ejemplo, a la democracia, que algo voy a mencionar más adelante, no sea arbitraria, sino que él intenta mostrar que una polis estructurada sobre la base del pleno desarrollo individual genera que la polis se desintegre y por lo tanto no sea una polis. Es decir, que la crítica no es meramente arbitraria, sino que parte del hecho de describir qué es el objeto sobre el cual estamos hablando y ver cuál es su arete. Sigo un paso más. La tríada entonces clave entre ergon, agatón y arete permite hacer el giro metodológico hacia la polis 351A. Ahora se analiza la naturaleza de la polis bajo el correlato estructural con el individuo, para mostrar la necesidad y la superioridad de cierta justicia hacia dentro de la polis, pero también siempre pensando en el sujeto individual, es decir, cómo uno vive mejor la propia vida. Sócrates apela a un ejemplo maravilloso, el de la ciudad injusta, que es el argumento de Trasímaco, y trata de mostrar un elemento que Trasímaco no ve.
Sócrates muestra, dada la estructura teleológica del obrar, que en un conjunto, en un holon, que en griego significa es una unidad orgánica, cuyos elementos funcionan todos juntos en vistas a un mismo objetivo, vuelvo, que en un conjunto, sea una polis, un ejército e incluso un grupo de piratas o ladrones, 351 CT, no podría haber éxito si no prevaleciera sobre la propia estructura cierta noción de justicia. Es decir, que la justicia aquí ya se prefigura como un principio formal supremo para una genuina agencia. Es decir, que permita que la unidad interna no se desintegre. Por eso, como el ejemplo es formal y la definición por ahora es formal, puede ser útil la analogía con un grupo de piratas o de ladrones cuyo objetivo, desde el punto de vista externo, es injusto, pero desde el punto de vista interno deben guardar entre ellos puntos de armonía. De hecho, se dice que la injusticia provoca discordia y lucha entre unos y otros, y la justicia, en cambio, concordia y amistad. 351D. La justicia es la condición para el orden adecuado, la armonía, en cambio la injusticia, la desmedida y la disolución. Si el ergon de la injusticia es infundir odio, producirá discordia y volverá a quienes integren la totalidad adínatoi, incapaces para actuar en conjunto. En el caso del alma, la injusticia producirá la incapacidad para actuar armónicamente en la medida que es propio de ella, pifiken se utiliza, por naturaleza, el conflicto. Dado que la unidad mínima se disuelve, a tal hombre, cito, primeramente lo hará incapaz de actuar, adinaton autopratein, dado que lo pone en conflicto consigo mismo, es decir, no concuerda consigo mismo, y luego lo hará dañino para sí y para los otros. Fin de la cita, 352a. La condición de posibilidad para la praxis platónica es la armonía entre las partes o funciones del todo holístico. La justicia entonces es la condición mínima de unidad. El llamado principio de especialización funcional, muy desarrollado en la bibliografía secundaria, significa que cada una de las funciones ejecuta su propia praxis. En los contextos en los cuales se define este principio funcional, se utilizan de forma muy amplia muchos cognados del término praxis. Es decir, que se trata de mostrar que dentro del holon, cada uno de los elementos apunta a su propio telos, conforme a su propia naturaleza. Pero a su vez, el telos particular, debe estar organizado en vistas del telo mayor, es decir, mantener la unidad en la diversidad, que esa es la función de los gobernantes, y mutatis mutandis, en el logisticum, dentro del alma, sería también su función, hacer que dentro del alma, cada una de las funciones gobierne quien deba gobernar y ejecute las otras acciones, las otras funciones. Ahora bien, el requisito para esto es la moderación. ¿Qué es la moderación? Es aquella que debe estar en todas las funciones. Es un modo de autoesclarecimiento en el cual uno mismo sabe qué función debe cumplir. La moderación es la que permite que no haya polipragmacine, que cada uno ejecute acciones azarosamente. Dicho esto, cuando hablamos de unidades orgánicas, la unidad está asentada sobre el principio de justicia y de moderación. Por el momento, entonces, es evidente que toda acción tiene un telos y que el postulado mínimo es que haya unidad en vistas de un único fin. De hecho, en el libro quinto, cuando se habla de la comunidad de placer y de dolor, se afirma que el mayor mal, analogía de un holon y por ende de la psique también, es aquel que despedaza y convierte en múltiple al holon. Por eso se dice que la mejor polis es la más similar a un ser humano. Se está tratando de pensar estructuras holísticas, ¿no? De manera que la particularización de los PACE, de las experimentaciones, rompe la unidad mínima requerida para un agenciamiento de una unidad holística. De hecho, la crítica a la democracia va en esa dirección. Es decir, no hay una aglutinación de los elementos en vistas de un único fin, sino que es el ejemplo de la particularización más indiscriminada. Es decir, una multiplicidad no sintética. Por eso no hay una arjé.
Dicho esto, estos serían los condimentos para una estructura teleológica. Ahora voy a mostrar mínimamente cuál es la función de lo agazón en este marco, lo bueno. En 505D, Sócrates sostiene que a la mayoría, en la cual tendríamos que estar incorporados, le parece, dokei, que todo agazón es la hedoné, es el placer. En cambio, algunos otros, los más ingeniosos, la frónesis, pero no pueden decir qué tipo de frónesis. El punto central, entonces, es que la muchedumbre toma la apariencia de las cosas bellas y justas y actúa en conformidad a ese estado epistémico. Ahora bien, cito, en términos de Sócrates, cito, ¿y qué? ¿No es evidente que la mayoría elegiría las cosas que le parecen justas y buenas? Aunque no lo fueran. Aún así, llevan a cabo estas cosas, Tauta Pratein. Se las procuran y creen que es así. Pero con respecto a todas las cosas buenas, nadie le basta con procurarse las apariencias, sino que todos buscan las cosas que son tales, taonta. Todos rechazan entonces la opinión o la apariencia. Doxam 505D. Fin de la cita. Entonces el punto es que el alma tiende teleológicamente a, por naturaleza diríamos, hacia lo bueno. Ahora bien, eso bueno, su traducción concreta puede estar desviada conforme a la fisis de la propia alma, diríamos. Por eso, el bien aparente normalmente no se elige como aparente, sino porque se lo considera como real. Inversamente, cuando se elige la apariencia como apariencia, es porque se la considera bien, al menos en algún respecto. Se trata ahora de pensar cuál es el punto evaluativo de qué es lo bueno. Cito 505E a 506A. A lo que absolutamente toda alma persigue y en vistas de lo cual, fórmula aristotélica, tutogénica, hace todas las cosas, puesto que sospecha que eso existe, pero dirige la vista hacia ello y no puede captar suficientemente qué es, ni utilizar un criterio firme como el que utiliza conforme a las otras cosas, por eso pierde también, entre otras cosas, si fuera algún beneficio. En efecto, sobre algo de tal importancia y magnitud, diremos que aquellos mejores en la ciudad, en manos de los cuales ponemos todo, deben estar ciegos, fin de la cita. Por eso se dice que lo agazón, es el mayor conocimiento, porque lo bueno es lo que convierte en útil, beneficioso a las otras. De hecho, el ejemplo con la justicia internamente dentro de un grupo, si no está ajustada a lo efectivamente bueno, genera también o puede generar acciones injustas. Sigo. En el plano político se afirma que de nada sirve un guardián que ignore respecto a las cosas buenas, bellas, perdón, y justas, en qué sentido son agazá. Es decir, que un error evaluativo de los fines conlleva un error en los medios. Por eso, antes de conocer las cosas justas y bellas, se debe conocer suficientemente, Jicanos, en qué sentido son buenas. Lo mismo pasa en el plano individual. Cuando absolutamente todo el alma, sin estasis, sin distensiones, se deja guiar por lo filósofo, cada una de ellas lleva a cabo su propia acción, tageautu pratein, por lo cual el alma es justa y cada una recoge la hedonai, los placeres, que le son propios, geautú. Solamente sobre esta base de un punto correcto de orientación, los placeres de cada una, y en la medida que es necesario, se vuelven útiles y beneficiosos. En el libro 10 se tematiza la estructura referencial entre bueno y malo, y se dice lo siguiente: todo aquello que arruina y destruye es lo malo, tocacón. En cambio, lo que preserva, zozon, y beneficia es lo bueno, toagazón. A continuación se afirma lo siguiente: lo malo es aquello que disuelve y destruye al holom. La estructura referencial de los predicados bueno y malo radica en que para cada cosa, gecasto, existe algo sínfito, con natural, bueno y malo. Por eso para el alma lo malo es la adiquía, es aquella que hace que el alma deje de ser un holom, y en cambio todas las virtudes son aquellas que permiten que el alma funcione unitariamente.
Hasta aquí, mínimamente, partimos de la técnica hacia la praxis y vimos cuáles son los elementos para una agencia genuina. Voy a pasar ahora, mínimamente, de hecho, bueno, igual creo que, aunque no me dijeron el tiempo, creo que algo de tiempo todavía me queda, mínimamente voy a tratar de mostrar lo siguiente: cómo los agentes de acción son formados en un estado prefilosófico sobre la base de lo proyectado o lo considerado comúnmente como bueno, y cuáles son las fuentes de ello. Este apartado lleva por título Paideia y lo considerado agazón. Ya se anticipa un poco esto en la conversación con Céfalo. Como es sabido, en esta conversación, un tipo o un cierto modo de interpretar el Hades cumple la función de punto de orientación respecto a la praxis y a las afirmaciones sobre la praxis. Allí se dice que, con miras a la perduración de la existencia en el Hades, y conforme a lo que se dice que allí sucede, el agente ejecuta su acción. En la conversación con Trasímaco también se parte de un modo general, global, de comprender la existencia, en este caso no sobre post-mortem, sino sobre un modo acrítico también de considerar el beneficio individual. En ambos casos, los agentes obran y afirman en la medida en que han tomado acríticamente por bueno lo que simplemente se dice o parece que es bueno. El modo de comprender lo bueno motiva y justifica cada una de las acciones. De hecho, la gente no solamente afirma y habla de sus acciones y ejecuta sus acciones, sino que también justifica sus acciones. ¿Por qué las hice? Se da sobre la base de un modo de comprender lo bueno. Hacia el final del libro 1 comienza la reflexión detallada sobre el modo de vida adecuado. De hecho, la pregunta central de República es de qué modo es conveniente vivir, tanto en el plano, vamos a decir, político como en el plano individual. Yo hago una lectura cada vez más ética que política de la República, las dos se pueden sostener, pero bueno. Glaucón en este marco, como fuere, afirma que existen tres cosas llamadas buenas. Una, la deseada en vista de sí misma, como por ejemplo el alegrarse, ¿no? Es una actividad plena. La segunda, algo que es buscado tanto por él como por sus consecuencias, como por ejemplo, se dan estos ejemplos, ¿no? Razonar y estar sano. Y por último, hay una clase, un eidos agazú, una clase de bien, como el ejercitarse, que se lo busca porque beneficia, pero trae aparejado un esfuerzo. Sócrates ubica la justicia en la segunda clase, en los que son buscados tanto por sí como por sus consecuencias. Ahora Glaucón dice que la mayoría ubica la justicia en la tercera clase, a saber, que es penosa, pero hay que buscarla para ser bien reputados. Y Glaucón va a mostrar, e insiste con que es verosímil que así lo digan y así actúen, en la medida en que la mayoría obra basada en la opinión generalizada, todo epistémico, según la cual es mucho mejor el modo de vida bios del injusto que el del justo. La mayoría entonces tiende a actuar sin una mediación crítica conforme a lo que comúnmente se dice que es bueno. Hos doxensei. Que se dice, bueno, se dice que cometer injusticias brinda en lo individual mayores beneficios. 360 d. Para afrontar la tensión entre un modo justo y el injusto, bueno, Glaucón presenta el remanido y muy conocido ejemplo de los dos hombres. Uno que es justo con apariencia de injusto y uno que es injusto con la apariencia de justo. Voy a adelantar un poco este tema porque es bastante intrincado, pero lo importante es que hay dos puntos. Ese agente asume y está convencido que ha estado efectivamente ante un hombre. Por ejemplo, hay dos tipos de errores evaluativos. Uno, el error básico, es el de la percepción. Por ejemplo, estar ante una aparente sombra de un ser humano y uno estar convencido que hay un ser humano allí y actuar conformidad con ello, ¿no? Este sería un error básico. En cambio, un segundo error, que es el de cuando los agentes son formados bajo un proceso acrítico en el cual se le infunden juicios evaluativos. El caso tematizado en el diálogo es el de los poetas.
El punto de conexión entre ambos es la tendencia del agente, del ser humano, a tomar lo que parece por lo que es. La complejidad del segundo caso es que el proceso formativo le configura al agente la comprensión global de sus acciones, a partir de la cual interpreta y actúa. De hecho, Vigo, director de mi tesis, si algo he hecho bien, como siempre lo digo, es gracias a él y a Ángel Castelo, el codirector. Alejandro Vigo, cuando analiza el intelectualismo socrático, habla del verbo hamartano griego y afirma que su significado predominante es el de un tipo de error cognitivo. De allí que es mejor traducir, dice Vigo, equivocarse y no hacer el mal o pecar. Lo importante, desde el plano de la racionalidad interna de la acción, es que no está en juego la voluntariedad del acto, sino el error evaluativo de tomar por X lo que parece o se cree X. Este segundo error, por ejemplo en Timeo 86D, pasaje muy rico, invito a que lo lean, que aquí simplemente voy a mínimamente resumir, se pone en relación el segundo tipo de error evaluativo, es decir, tomar un paradigma con el cual enjuiciar a las cosas erróneo, se lo conecta con la organización política y la educación. Allí se dice que nadie es malo voluntariamente, cacoge con udeis, sino que el malo deviene, o cacos gignetai cacos, por un modo de ser adquirido defectuoso, hexis poneram, o por una crianza sin educación, apaidewe ton trofem. Esto se debe a que los malos proyectos políticos, politeia cacai, y los discursos, prefiguran a los agentes. En una palabra, los malos, quienes pueden ser en sentido moral, pero en este caso está más bien vinculado a quienes yerran desde el punto de vista evaluativo, son aquellos que devienen tales por estas dos causas involuntarias. Siempre se debe culpar aitiateon, vinculado con la palabra aiteos, a los que inculcan antes que los inculcados, a los que crían más que a los criados. En otros términos, el error puede ser producido por una incorrecta evaluación situacional, tipo 1, o por una incorrecta orientación global, donde se inserta la acción particular. Entonces, la sentencia nadie yerra voluntariamente quiere decir que siempre se elige bajo la especie de algún bien en algún respecto, ¿no? Y esto muestra dos niveles, no siempre atendidos. El muy atendido, que es el interno, en el cual la gente comete un error situacional, o en el nivel global de la acción. Este segundo nivel prefigura un modo de comprender lo bueno, conforme al cual motiva y se elige las acciones particulares. En este marco se da, tanto en República como lo que mencioné en el Timeo, la crítica a la formación y a las fuentes de la formación. Cito 391D. No nos dejemos convencer por estas cosas, ni consintamos que se diga que Teseo, hijo de Posidón, y Pirito, hijo de Zeus, emprendían así terribles arrebatos, ni que cualquier otro hijo de un dios o un héroe realizaban cosas terribles. Son además dañinas para los aprendices, pues toda persona, y ahí va lo que puntual, tendrá indulgencia para sí misma, siendo verdaderamente mala, tras haberse convencido, Peitheis, de que en ese caso y de tales cosas llevaban a cabo y llevan a cabo los dioses. Fin de la cita. Entonces, alguien puede armonizar ambos planos y desde la perspectiva socrática estar en el error. Ejemplo, un agente bien puede perseguir un considerado bien particular, adquirir dinero o un placer desmedido, en la medida en que está convencido de que eso es un bien. Un agente puede considerar que el modo de vida adecuado es aquel que se orienta a la existencia a la adquisición de dinero, y en tal manco considerar a un amigo a quien le dé dinero, porque asocia dinero con algo bueno. Ahora la pregunta es si ese es un amigo genuino, ¿no? De hecho, en 555b se sostiene que la democracia surge por la insaciabilidad, un verbo que está vinculado, una palabra está vinculada con pimplemi, que es llenar, más alfa privativa, o del latín plenus, por la insaciabilidad de aquel bien proyectado, prokeimenu
agazú. Esto es llegar a ser lo más rico posible. Es decir, que la gente actúa motivado por lo considerado bueno, en el marco teleológico, por el exceso de la riqueza y por el convencimiento de que eso es algo bueno. La configuración de sentido general marcada por la búsqueda insaciable de riqueza, y por ende se persigue lo que se ha propuesto como bueno. Lo importante, o como fuere, hay una relación entre autoconvencimiento, basado en una formación acrítica sobre lo que es beneficioso para sí mismo, el deseo y la acción. En este marco se tematiza y se explica y se comprende lo relevante del análisis de la educación en república. De hecho, Glaucón, quien nos somete críticamente a su forma de definir la justicia o lo considerado bueno para vivir, manifiesta que si alguien quiere ser excesivamente injusto, será necesario que lo lleve a cabo orzós correctamente para no ser descubierto, en la creencia de que ser injusto es algo bueno. Cito, la más alta injusticia es parecer justo no siéndolo. Esto presupone comprender que ser injusto y no parecerlo va a traer beneficios. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios? En ese marco se presentan varios ejemplos. Hay un ejemplo muy interesante que es el de ser provisto por dioses y por hombres por de dinero e incluso creer que la vida eterna, el mejor bien, es una borrachera eterna, en fin, cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, también está en juego entonces lo considerado desde el marco general. En este caso, que los honores y las recompensas son buenos. Ahora bien, ¿de dónde surge esta comprensión? En el ingreso de Adimanto se dice que también aquellos que alaban la justicia, no solamente los que alaban la injusticia, lo hacen por la reputación de ella. De hecho, así se dice que hay padres que exhortan a sus hijos a cultivar la justicia, no por la justicia, sino por acceder a buenos cargos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este marco cita textualmente a Dimanto o trae a escena a Dimanto, a Hesíodo y Homero y muestra que ellos son la fuente de este modo de comprender. Presenta también otras composiciones poéticas y, y dichos populares, ¿no? Se dice que todos los que hablan así de la justicia, no en vista de sí misma, sino por sus consecuencias, ponen como testigo mártiras a los poetas. Ahora bien, y ya con esto voy a ir cerrando. Adimanto pone el centro de la escena a los poetas y a los relatos, porque estos relatos determinan, en griego hay un hermoso verbo que es platein, que es moldear, está vinculado a la palabra castellana plástico, se moldea el alma de los jóvenes que no están en condiciones subjetivas de comprender qué se dice y por qué se dice, y que esas opiniones desde la infancia son las más difíciles de borrar a posteriormente. De hecho, a tal punto hay que seguir, dice Dimanto, las enseñanzas de los poetas, que para obtener esos pretendidos bienes, que dice lo siguiente, cito, puesto que como los sabios, serían los poetas, me lo hacen visible, el parecer, Tocqueville, obliga por fuerza a la verdad y es señor en la felicidad. Por ello, uno debe dedicarse por completo a ello. Uno debe trazar alrededor de uno una mera ilusión de excelencia, escagrafía, ahora voy a hablar de ese término, como las puertas principales y las apariencias exteriores. Fin de la cita. No es anecdótico que se utilice el término esquiagrafía en este contexto, porque si bien estoy hablando de república, se puede hacer casi sistemáticamente una lectura en esta dirección, tanto los sofistas, los poetas, los retóricos, siempre son analogados a estas técnicas vinculadas a la percepción del auditorio. La esquiagrafía es un juego de luces y sombras que visto desde determinado punto, no desde cualquiera, se configura una imagen. Entonces los poetas y los retóricos, y si se quiere también los sofistas, trabajan, si se quiere, sobre la percepción del auditorio. Es decir, y por eso es cara la analogía con los thaumapoioi, es decir, con aquellos que producen
sorpresa con magos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay un autor, Sekimura, que se dedica a este texto largo y tendido, todo un capítulo le dedica, habla que justamente la puissance, la fuerza, la potencia que ejercen estas técnicas es lo que lo llama a Platón para ponerlos como analogía. Entonces, no está solamente en juego el estatuto ontológico de lo que aquello que se dice, el estatuto ontológico de la imagen, sino fundamentalmente la perspectiva del auditorio. Es decir, que estas técnicas trabajan sobre la psique, sobre la tendencia de dar eh, inmediato crédito a la sensación o a la percepción. De hecho, la eficacia de las apariencias está conectado con el hecho de que los agentes están o tendemos a tomar el fenómeno por lo que es genuinamente. Adimanto 365b dice que se debe seguir entonces las huellas de estos poetas, transitar el camino de la esquiografía. La tarea socrática, por el contrario, es someter a análisis, desmontar estas imágenes de virtud y de lo beneficioso, transmitida por poetas o por lo que comúnmente se dice. En suma, la eficacia de las apariencias en el ámbito práctico, y en este caso en lo relevante que es lo considerado bueno, está conectado con el modo en el cual los agentes son formados. Digo 2 o 3 palabras sobre las conclusiones de modo más sistemático para luego dar lugar a la charla y abrir el libro de quejas también, ¿no? En fin. Conclusiones. En uno, la analogía entre técnica y acción muestra la relación inherente entre Ergon, Agazón y Arete. Y relacionado con ello, la estructura teleológica. El correlato estructural y el principio de especialización funcional permiten comprender que la noción de justicia hace referencia a la unidad mínima requerida en toda agencia de estructuras holísticas. De ahí que sea funcional la analogía entre polis y ser humano. Y de allí que sea apta a la doble lectura de república, tanto ética como política. Sigo. Trabajamos también con la función del bien, cómo esas estructuras holísticas tienden a un bien y requieren justamente una unidad mínima. Ahora bien, en 2, trabajamos sobre cómo los agentes, ahora ya situados en el ámbito, vamos a decir, de la psique, dada la estructura teleológica que mencionamos en el punto 1, toman por bueno, que es central para cualquier agenciamiento, lo que meramente parece bueno. La reflexión sobre la capacidad de las apariencias, caso prototípico la esquiografía, devela la tendencia natural de tomar lo X, lo aparentemente X, por lo efectivamente X. Ahí tematizamos 2 niveles del problema de la evaluación. El nivel interno, de una acción racional, el ejemplo de la sombra, error de tipo horizontal, si se quiere. Y el segundo nivel, que determina el primero, el de error de tipo global. Este tipo de error global, tomar como virtuoso lo que parece virtuoso, tomar por bueno lo que parece bueno, en un estado de autoocultamiento, se conecta con que esta comprensión global está determinada por el modo en el cual un agente es formado. Por esta vía se agudiza el último tipo de error y se conecta con la educación. La tensión entonces entre el bien real y el bien aparente se da sobre la base de la discusión de fondo sobre la praxis. Esto se debe a que la educación imprime y prefigura modos de accesos a la praxis y tiene un papel fundamental, configura esa comprensión global. La crítica a las distintas disciplinas que emplean imágenes muestra la inclinación del espectador, o en este caso del agente en formación. Entonces no está solamente en juego el estatuto ontológico de las imágenes, sino también las condiciones bajo las cuales nosotros tratamos e interpretamos en diversos contextos con imágenes en sentido estrecho y amplio. En una palabra, desde este punto de vista se puede comprender cómo justamente la búsqueda o la tensión que se da entre 2 modelos educativos, el que imprime un modo acrítico de tomar lo bueno y aquel en el cual se intenta ofrecer
un modo de vida filosóficamente orientado en el cual poner sistemática y metodológicamente, someter a crítica aquello que es considerado bueno, con el objetivo de vivir una vida autotransparente, sentido, que permita un autogobierno genuino. En una palabra, este es el modelo filosóficamente orientado en el cual se apuesta por una vida crítica, metódica, sistemática, de autoesclarecimiento. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado pacientemente. Ahora no sé, hablando de diálogo, quién toma la palabra, ¿no? Si Alejandro o... Sí, supongo entonces, Alejandro, gracias Ariel por la presentación. Y como prefieran, si quieren abrir ahora la ronda de preguntas, comentarios, o lo escuchamos a Alejandro y luego hacemos una apuesta en común al final, como ustedes prefieran. Sí, yo simplemente preguntaba si Alejandro tomaba para dirigir la, Sí, la organización, simplemente. Ah, No lo sea el quiero poner en moderador, aprietos, el Alejandro. moderador. Puedo coordinar, no tengo problema, pero yo más que exponer me sumaría también con preguntas. bueno, vamos, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tu exposición. La verdad es que muy interesante el abordaje analítico de una trama argumentativa tan compleja como lo es República, ¿no? Eh, yo, más que nada, me interesaría detenerme en este último punto que has remarcado con respecto a la idea de las imágenes, ¿no? Porque es un tema que evidentemente a Platón lo interpela mucho y que, bueno, te escuchaba hace un rato y rápidamente cuando recordaste ese término, el término de esquiografía, eh, también me resonaba mucho que ese relato alegórico que obviamente sintetiza y hace resonar muchas cosas de República, es el mismo término que aparece en República 7 en la caverna, ¿verdad? Sí, Como sí. el elemento disparador o como el dispositivo a partir del cual eh, Platón lleva adelante este modelo educativo, este modelo paidético, ¿sí? Entonces, me interesaría mucho si a tu aporte lo podríamos también ver desde esa perspectiva, si sentís, si estás de acuerdo o no, que un Sí, sí. poco el relato alegórico de Caverna viene a condensar o presentar de manera plástica justamente esta propuesta paidética, porque a veces uno puede tomarla como muy a la ligera la idea de eh, Platón a los poetas directamente o esa imagen de dos los expulsa de la República, sino que son elementos en los cuales más que esa idea tan remanida que existe Mm, directamente desprecia la poesía y expulsa a los poetas, al contrario, me parece a mí que es una idea en donde al modelo educativo común, a la opinión de lo común, Platón presenta esta propuesta de desmontaje de imágenes, de análisis, de la reflexión crítica de las imágenes, ¿no? Alejandro, pondría solamente una nota a pie de página, tenés razón. Voy a tratar de... Bueno, veo que hay varios platónicos acá, así que nos pueden ayudar. Veo al profesor, al colega Lisandrelo también allí de Córdoba, en fin. Simplemente, digo, para abrirte un poco la palabra y no apoderarme, dos cosas quizás podría decir. Una, efectivamente, la tesis doctoral fueron 6 años trabajando con República y sé que no alcanza ese tiempo para comprenderla en su totalidad y todas las aristas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es maravilloso el término esquiografía, y sobre todo después con la utilización en la caverna también de la esquiada de la sombra, porque si uno reconecta algunos hilos sistemáticos o problemas sistemáticos, cada diálogo lo aborda de distinto lugar, yo no sé si podría decir que hay un Platón sistemático, pero sí que hay problemas sistemáticos abordados de distintas perspectivas. Recuerdo un pasaje de Sofista en el cual se define al fainetai, al aparecer o al parecer, en sentido verbo, y busqué recién rápido el pasajito, es simmeheis
aitheos kaidoxeis, es decir, que es una mezcla entre sensación y opinión. Ese sería el Feinetai. Feinetai, que podríamos decir que justamente todas estas técnicas trabajan sobre esa diátesis, que se utiliza como diátesis del alma, una disposición del alma, que ella misma tiende justamente a vincular la sensación con una opinión. Es decir, no hay una mediación crítica respecto a eso. Eso en sede general, ¿no? Por eso allí critica la fantastique, que es la técnica que genera engaños, pero no solamente porque produce objetos ontológicamente degradados, sino porque esos artefactos, si me permiten esa expresión, están elaborados de tal forma que son asimilables de forma crítica por cualquier alma. Y esto lo conecto con República, porque incluso en República está la metáfora que incluso una persona bien formada, en el momento en el cual está en la asamblea, puede verse motivado por lo que la comunidad o la totalidad o la mayoría toma como bueno. Porque imaginemos por un instante, ¿no? Contexto asambleario en el cual, no sé, hay 200 personas agitando, gritando por algún tema, muy difícil, ¿no? Que un alma incluso bien formada se mantenga y someta a crítica y análisis lo que está aconteciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, para cerrar este segundo punto, no olvidemos, ¿no? Que la metáfora de la filosofía en República, no como disciplina entendida en la actualidad, ¿no? Está esa metáfora del muro, ¿no? Que la filosofía es como aquella que permite ponerse al resguardo de qué, bueno, de estas opiniones que circulan, que pueden ser inmediatamente asimiladas por el alma, y dejarse llevar, en este caso, someter la propia vida, no a un bien genuino, sino a un bien aparente. Eso es lo que podría, no sé si contribuyo o no en esa dirección. Muchas gracias, Ariel. No sé si hay alguien más con interés de formular preguntas, así vamos. O comentarios u otras lecturas o desprender alguna problemática. Creo que tenemos algunos minutos más, así que no es necesario que me haga una pregunta puntual sobre... Ahí está Juan David, pero no se escucha. Yo El- me animo, que los Hola, tengo Juan. abandonados. Disculpen la Mm. tardanza. Ujú. para quien no conozca, Disculpen. hago amo de ceremonia. Juan David es otro de los coordinadores del Seminario de Investigadores Jóvenes, eh, así que bueno, eso, por eso la familiaridad. En fin, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, además que llegué un poco tarde, discúlpame si no tengo todo el contexto, No te pero perdiste de nada. bueno, no, al contrario, sí me perdí de mucho porque sé que esto, como dijiste, tiene mucho trabajo por detrás y la fineza de la argumentación es importante a la hora de construir, digamos, el, el, el argumento, valga la redundancia, por eso me pareció valioso. Yo, a ver, se me ocurren un par de cosas pensar, porque sobre todo lo último me llamó mucho la atención, que era la cuestión de, o lo asociaba yo a la idea esta del fenómeno de la autenticidad, ¿no? Que en el fondo, algo así como que el cuidado de sí tiene algo que ver con como una especie de acción, como decías, autotransparente, o sea, que de alguna manera sea clara para el sujeto, pero también que sea en un sentido autoexplicativa dentro del contexto. Y entonces en ese sentido me llamaba mucho la atención la conexión con la cuestión de la autenticidad, ¿no? Que tiene distintos vínculos, ¿no? A distintos niveles. Uno que seguramente conoces bien es la idea de Heidegger, digamos, que vincula el ser para la muerte con la cuestión de la autenticidad, o por lo menos con la especie de o esta idea de que en un sentido la conciencia de la propia muerte y de la propia finitud, de alguna manera, o sea, es como un imperativo para que la persona actúe de forma auténtica, ¿no? Pero en este sentido yo me declaro quizá un poco más platónico, más aristotélico, como decías tú,
en el sentido de que es más bien la felicidad más que la muerte, la que de alguna forma este, es el imperativo fundamental por el cual actuamos auténticamente. Entonces, claro, lo que veía era que había toda una cuestión ética interesantísima detrás, como intentaste mencionar, y la pregunta era, o sea, claro, o sea, ¿qué valor tiene acá la cuestión esta de la autenticidad o la rectitud, si quieres, de la conciencia, eso cómo se relaciona con el cuidado de sí? Y lo otro, si es que me lo permites, porque ya que se mete uno en un ámbito ético, es cómo se da la aparición del otro en el cuidado del sí, ¿verdad? Porque eso es un tema también enorme que en el fondo aparece como una especie de fondo de toda esta reflexión, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú has pensado algo al respecto. Discúlpame que, como te dije, como no he seguido todo, no sé si algo mencionaste de esto, pero bueno, Muchas gracias, David. No sé si estoy en condiciones de responder en plenitud todas, pero quizás colaborar con algunos elementos. En primer lugar, ya que mencionamos Platón y Aristóteles en general, hay un texto muy interesante del profesor Boeri sobre forma y función, es un artículo, en el cual muestra cómo la argumentación aristotélica sigue casi a puntilla a la argumentación platónica, ¿no? Eso como para, y si a alguien le interesa, después me puede escribir un mail y yo le envío el artículo. Eso como por un lado. Después, por otro, hay un tema fundamental, que es el de la moderación, es el de la sofrosine, tema que sería interesante desarrollar en profundidad, desprenderlo de República y ver no es el lugar, ¿no? Ni tengo el tiempo, pero puntual, la sofrosine es una de las virtudes, de las llamadas cuatro virtudes, que debe estar necesariamente en todos los elementos del holon. No hay que olvidar que Platón está pensando tanto a la polis como a la psique como un holon. Para que ellas funcionen, vamos a decir, armónicamente, cada una de ellas tiene que estar en posesión de la sofrosine. ¿Qué es la sofrosine? Es lo que yo llamé autotransparencia. Pero, miren qué interesante, hay una definición en un texto que se llama Definiciones, texto posterior a Platón, ¿no? Pero que sistematiza, y son definiciones que utilizaban los que ingresaban a las escuelas, con definiciones platónicas aristotélicas. Allí encontré una definición de la sofrosine que es muy interesante para leer República, que dice la siguiente: disposición según la cual quien la tiene es capaz de elegir y de circunscribirse a las cosas que debe hacer. Dicho esto, la sofrosine es la condición de posibilidad para la justicia. La justicia era que cada uno ejecute su acción. Ahora bien, el problema es cómo uno está en claro con respecto a cuál es la propia función de uno. Es decir, yo puedo estar autoengañado con respecto a mis propias condiciones, subjetivas, objetivas, la que fuere, y creer que estoy en condiciones de poder gobernar. De hecho, mucho se habla de la censura a la poesía, pero poco se habla de la censura al zapatero, ¿no? De hecho, en República se dice que el zapatero no puede gobernar. Él va a ejecutar muy bien su acción, y con la ejecución de su acción está debajo de esa capacidad de elaborar objetos, está la sofrosine, que él pudo poner en claro cuál es su capacidad y cuál es su contribución para el holon, para la comunidad, en sede, vamos a decir, de política. Entonces, en una palabra, la sofrosine es, de algún modo, la moderación, es asumir la propia función dentro del entramado general. Y eso, claro, que asume también a un otro, ¿no? Por eso la crítica platónica a la democracia bien medida, yo no voy en la dirección que va Popper, Platón totalitario, en fin, sino que uno hay que seguir el entramado argumental. La crítica a la democracia es que justamente cada uno se vuelve un idiota, en el término griego, que se preocupa solamente por lo propio, en un estado, vamos a decir, de autoocultamiento, creer que lo más importante es la mera libertad individual. Y eso corroe la relación entre todos y hace que la unidad orgánica de la polis, de la comunidad, o lo que fuere, incluso el hombre democrático hacia adentro, cada una de sus funciones se desarticule del todo. Bueno, eso quizás puedo mencionar con respecto a la pregunta de la autotransparencia y en relación a la felicidad, que
y acabo una segunda recomendación y con esto cierro. Texto de Alejandro Vigo, Euprateins es el título. Es un artículo, un libro que si alguien lo quiere también se lo puede enviar, en el cual muestra cómo eudaimonía hay que entenderla no en el sentido del término felicidad, sino en el sentido de irle bien a uno. Y eso echa luz a todo lo que estamos diciendo. ¿Qué significa irle bien a uno? Bueno, que uno está ejecutando la acción que le corresponde, por la sofrosine, y que está en armonía consigo mismo. Eso sería alcanzar la felicidad. En fin. No sé si puedo agregar algo Muchas brevemente. gracias. Profe también colega de Córdoba, así Bueno, que muchas gracias gracias, por gracias Ariel por la invitación. Yo entré un poquito más tarde, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y en verdad que cada cosa que ibas diciendo y que ahora han traído acá también el resto de los participantes, bueno, vieron que Platón es como una red, ¿no? Y cada cosa que uno dice nos va llevando a otro lugar, a otro diálogo. Bueno, muchas cosas interesantes, pero para ser puntual, reparar sobre lo que vos decías, Ariel, sobre Sofrosine, Mm, y creo que David también hizo hincapié en asumir al otro, ¿no? Me parece que fue así. Juan David hacía esto, un poco destacaba. Y me acordaba del simposio y pensaba en esto la importancia de lo que tiene el impulso erótico. mm, Si ustedes recuerdan en el ascenso que realiza Sócrates guiado por Diotima, ¿sí? Esto del soma al sómata, de los sómata a los epitedeumata, y de ahí llegar a los macémata, y de ahí al tomácema, ¿no? Había como una suerte de ascensión, podríamos decir en un plano vertical, hacia arriba, individual, pero también hay como una extensión de lo que es el movimiento erótico hacia afuera, esto de ser tocos, ser parto, alumbramiento en el alma de otro, parir la virtud. Y no solamente tiene que ver con que el otro se vuelva virtuoso, sino que dice que hay una virtud calística y meíste, la más grande y la más hermosa, tiene que ver con sembrar en el otro la virtud y que ese otro pueda poner a disposición de la pólisis para el ordenamiento, habla ahí de diacosmesis de espolios, para el ordenamiento de la polis, dice sofrosine Kairi y Osine, dos que nombraste, Ariel, muy importantes. mm, Cuando vos nombraste esto de tendencia a la unidad del holos, ¿no? Es decir, digo, cómo se van encontrando ecos en los diálogos de Platón y cómo República viene a retomar y a coronar en ese plan educativo muchas cosas que ya están dichas antes, ¿no? Pero quería remarcar esa importancia de la sofrosine junto con la dicaiosine como el punto máximo del movimiento erótico hacia afuera, hacia el otro, podríamos decir, a partir de lo que Juan David decía, esto de, digamos, la importancia del otro, también en este sí mismo, es ese movimiento erótico que tiene que ver con el trabajo filosófico, con la práctica filosófica, a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Que no tiene que ver con una cuestión personal, de formación, incluso de ascenso individual, sino que de por sí está también, por supuesto que está, ¿no? Pero en ese doble movimiento hay una extensión vincular sociopolítica también, ¿no? Eh, me venía a la mente eso del simposio y cuando nombraste a Ariel Gedone y Sofrosine, me vino a la mm, mente lo del fileo. Vieron que ahí se plantea, bueno, si es posible una vida dedicada enteramente a Gedone o una vida dedicada enteramente a Sofrosine. Ninguna de las dos es posible sino que se sugiere allí una meixis, ¿no? Y se dan criterios sumamente interesantes. Bueno, nada más, perdón por la extensión, pero no, por agradecerte, favor. Ariel, por esta charla que nos ha ofrecido, muy, muy interesante y veo que muchos participantes, muy lindo el grupo. Muchas gracias. Gracias a usted. Es un placer para mí. No tengo nada para agregar.
No, efectivamente. Incluso los comentarios yo los tengo anotados porque quiero volver también sobre los pasos sobre el banquete, en fin, el simposio, para ver eh, la utilización de esos términos, porque, en fin, la dicaiosina y la sofrosina, las dos, hacen referencia a elementos, si se quiere, que son un holon, ¿no? De hecho, en este texto de las definiciones que estoy traduciendo, que ahora quizás en algunos meses lo veo a Roberto Matos de la editorial Huirto y publiquemos, una de las definiciones de justicia también hace referencia tanto al orden interno, a la homonoia, a la concordancia del alma con respecto a sí misma y las partes que la integran, en fin, y también con respecto a la definición en un sentido político o con un otro, ¿no? Que es la disposición distributiva de lo que a cada uno corresponde según su mérito, o disposición según la cual quien la posee es capaz de elegir bien entre las cosas que le parecen justas o una disposición subordinada a la ley. En fin, siempre está involucrado lo otro. Podríamos volver también sobre los pasos sobre eh, la caverna, cómo el filósofo tiene la obligación de volver, en fin, absolutamente. Bueno, no sé si no hay más comentarios y reflexiones, podemos, si no nos vamos a quedar en silencio eternamente, ¿no? Va, eternamente no, podemos, morimos antes, pero bueno. Bueno, cuando ustedes dispongan, les agradecemos. Juan David, también te agradecemos que estés aquí. Y Sí, muchas gracias, Laura. Gracias de verdad. Bueno, aprovechemos. La intención es que nosotros este año hemos estado muy ocupados. Ariel ha estado presentando su tesis, luchando por la dignidad académica también. Entonces, hay, digamos que muchas causas que nos han dificultado reactivar el espacio adecuadamente. Pero la intención, y verdad, gracias, aprovecho yo también para mencionar, me imagino que Ariel ya lo habrá dicho, vos también Laura lo habrás dicho, quizás y Carlos lo mencionó en algún momento, pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de tener este espacio de discusión, de encuentro, de diálogo, y la intención es mantenerlo y la intención es potenciarlo, e incluso meterle más ganas, evidentemente, porque sabemos que es bueno y positivo, que nos ha dado ya bastantes frutos, muchos colegas a los que hemos escuchado y con los que hemos podido compartir. Y bueno, la intención con Ariel es mantenerlo y meterle más fuerza. Digamos, este año lo que falta, entiendo la presentación de Alejandro, que es la segunda parte de este espacio, y por supuesto, para el próximo año, invitar nuevos ponentes. A los que están acá también animarlos a comunicarse con nosotros si tienen temas que les gustaría compartir con nosotros. Tienen los correos electrónicos y si no se los dejamos por ahí. Y evidentemente podemos conversar para nosotros ir armando también la agenda del próximo año porque, como les decimos, la intención es que este espacio, que es un espacio además también formativo y por eso de mucho diálogo, y la idea es que haya muchas preguntas, pues de pie para que juntos nos retroalimentemos y crezcamos, ¿no? Así que, siendo un espacio tan bonito, creo que no hay que desaprovecharlo y al contrario, hay que meterle muchas ganas. Así que, bueno, invitados todos para todos nuestros espacios y obviamente que si están ahí en la lista de contactos del Centro de Hermenéutica, pues les irán llegando todas las invitaciones, además de las múltiples iniciativas del centro que son bastantes, ¿no? Y que también se pueden aprovechar muchísimo. Así que bueno, eso aprovecho yo para comentar también. gracias, Juan David. Muchas gracias y vamos a, sí, a seguir eh, eh, abriendo estos espacios y les va a llegar prontamente la invitación para la presentación de Alejandro Aguirre.
y por ahora les agradecemos a todas y a todos los que se contactaron. Cualquier consulta que tengan no tienen más que escribir y ya les responderemos enseguida. Gracias, Ariel. No, Gracias, gracias. Juan Gracias a David. ustedes. Y les deseamos un buen fin de semana. Aquí en Argentina es largo, así que vamos a aprovechar para leer mucho y descansar un poco. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, al Centro de Hermenéutica, que siempre nos da el espacio, tanto a David como a Alejandro, y también próximamente vamos a enganchar a nuestros amigos y colegas también de Córdoba para sumar en la actividad. Así que seguiremos trabajando y bueno, buen fin de semana a todos y a todas. De verdad, muchas gracias. Gracias, muy, muy Chao, amable. adiós. Adiós. Adiós, Muchas muchas gracias. gracias.